Ahora reportajes. Hace un par de semanas recibimos la denuncia de una menor de edad que asegura haber sido abusada al interior del centro galvarino del Sename el año 2008, el mismo lugar donde murió Lisette. 10 años después, esta denuncia está siendo investigada por el Ministerio Público. Felipe Vergara nos va a presentar esto en su reportaje. Que hay consenso a nivel nacional que el Sename hace varios años, por no decir incluso décadas, que está en crisis. Los últimos datos entregados por el gobierno son alarmantes. El 41,7% de los niños que hoy están en el Sename presentan un consumo problemático de alcohol y drogas. Y el 55% tiene problemas de salud mental. Las conclusiones son tristes y a veces dramáticas. Las preocupantes cifras fueron entregadas en el centro galvarino, el mismo lugar donde el 2016 murió Lisette Villa, el mismo lugar que hoy es investigado por una denuncia de violación. Se está investigando un caso de la Policía de Investigaciones que ocurrió hace algún tiempo atrás, hace varios años atrás, de una violación aquí, en este centro, hace 10 años atrás. El año 2008, el centro galvarino recibía a niños desde los 2 años de edad. El lugar tenía una capacidad para 70 menores. La denuncia realizada por María, como llamaremos desde ahora a la joven denunciante para proteger su identidad, asegura que en ese lugar fue maltratada y violada cuando solo tenía 5 años de edad. Tuvimos acceso a uno de sus informes psicológicos, donde queda demostrado que por años ha arrastrado las secuelas de ese hecho y que incluso ha intentado quitarse la vida en numerosas ocasiones. María nos recibe en su casa junto a su madre y nos relata su experiencia en el centro galvarino. Al principio yo me niego a entregarla, no quería entregarla. Y después que yo la entrego, yo la voy a dejar con ropa nueva, bien bonita. Y también le miento, le digo que ella va a una pijamada. Y porque si yo no la entregaba me iban a mandar presa. Cuando llegué después mi mamá me dejó ahí, se tuvo que le hicieron que se saliera al tiro. Yo llegué y me cambiaron la ropa que tenía. Y justo entré a la sala que era como la parte de sala cuna del hogar. Habían 2 tías como para 15 niños, todos los niños llorando, orinados, todos, por decirlo así, desesperados por comer. Después estaba jugando y una tía me llama y la niña con que estaba yo me decía que yo no fuera. Y la tía me decía que me iba a castigar si yo no iba. La acompañé y me llevó a una sala porque había una sala con juegos. Por ejemplo, era una sala que uno se metía y habían hartos pasillos y como la sala de las tías y más para acá había una sala de juegos que como de tipo psicólogo, así, por decirlo así, ahí. Y va y me lleva allá y me empieza a tocarme y me quedé llorando en un lado. Yo no entendía qué me había hecho. Ya, y de repente llegó la visita, después mi mamá llegó, la vi, yo me quería puro ir. Yo quería irme, lloraba, mamá, llévame. Si era una pijamada, mamá, llévame. Y me decía, no te puedo llevarte. Y me tenía que quedarme ahí. Después terminó la visita, en la noche volvió la tía antes de cenar y quería llevarme de nuevo, yo no quise. Y después me pegó, me agarró del pelo, me empujó, me dio golpes de puño. O sea, para decirlo así, me dejó tirar en el suelo. Ya después, en eso pasaron 2 días más y, ¿cómo se llama? Después se acerca un tío a mí, que era tenía el pelo como castaño, tenía como barba, y va y se acerca a mí y me dice, ven, yo te voy a llevarte a un lado y para que veáis tele, y no había tele. Me lleva, yo voy con él, dejo de llorar. Y me lleva a una parte, igual me empieza a tocar, me empieza a desvestir y, por decirlo así, me violó.
decirlo así, para nosotros era como el terror de la noche que los tíos anduvieran afuera o que uno estuviera afuera. ¿Cada cuánto tiempo había abuso por parte de estos tíos y tías? Casi, por decirlo así, todos los días. De una u otra manera era abuso todo el rato. Si no era con uno, era con otra niña, con un niño. Uno estaba jugando, así por decirlo, en el patio, así, se llevaban un niño de la nada. Después llegaba y todo llorando. O de repente ni llegaba, se iba a acostarse. A lo mejor de tanto dolor también, pues, si uno es humano. Ellos no piensan eso. Lo que le hicieron a la Lisette también lo hacían en el hogar. Te enrollaban en una sábana y se sentaban arriba tuyo. Hasta que dejarais de llorar. Con este testimonio fuimos donde la nueva defensora de la niñez, donde constatamos que no existían denuncias previas por este hecho, pese a que María ya lo había relatado a varios especialistas médicos. Los hechos que ustedes están indagando y de los que se expone esta situación evidentemente dan cuenta de la gravedad de este tema y de la relevancia que tiene hacer los ajustes y las modificaciones que resulten necesarios para que no haya niños que sufriendo ese tipo de agresiones al interior del centro no sea el sistema capaz de detectarlos, de denunciarlos, de iniciar las investigaciones y además de separar a los niños de los potenciales agresores o de quienes ellos denuncian los han agredido físicamente. Física o sexualmente. Lo que procede es iniciar una investigación penal por esos hechos y de hecho si es que no existe una denuncia en mi actual rol de funcionaria pública yo deberé propender a realizar la denuncia para efectos de que se inicie la investigación. Lo importante es que efectivamente los dichos de esta niña no queden en el aire, digamos, y tengan algún sustento desde el punto de vista de la respuesta institucional del sistema criminal para poder indagar e investigar todos los antecedentes que ella pueda entregar. María asegura que luego de su traumática experiencia en el centro galvarino siguió sufriendo abusos y que ya a los 9 años tenía un grave problema con el consumo de drogas y alcohol. Ahí probé la cocaína y cuando iba como en tercero básico, un día salí, estaba en la calle y había gente fumando pasta y yo quería fumar pasta para probar qué se sentía. Y no se siente nada, se siente un vacío. A los 10 años probé la marihuana y yo no quiero eso para mí, yo lo probé porque yo no quería ver qué se sentía. María relata que cuando se enteró del caso de Lisette empezó a recordar su traumática experiencia y fue ahí donde se armó de valor para contarle a su mamá lo que le habría ocurrido en el centro galvarino. Ya explotada, yo quería explotar ya con todo lo que había salido de la tele, del Sename, sí, con lo que pasó con la Lisette y pensar que justo a ella lo mataron y cuántos niños más le hacen cosas y no se mueren por no sé, por no morirse, porque lo único que quiere hacer uno allá adentro es morirse. Y que cuántos niños más mueren, nadie sabe y nadie tiene registro de nada porque no tienen papás que los tengan, no tienen papás que los vean, no tienen papás que si sepan que no existen, si existen. Ella siempre me decía que yo le había mentido, que yo le había llevado a una pijamada y no podía hacer nada. Y yo lloraba y después se empezó a cortar los brazos, empezó a tener pesadillas, igual se hacía pipí en la cama, pedía ayuda. En el colegio me subía a los techos para estar sola. Eso hacíamos en el hogar, para que no te hicieran nada, te subías a los techos. O era uno de las dos, te escondías o te abusaban, o te violaban. Había que hacerlo de una u otra manera. Mientras salieras al patio, tenías que, por decirlo así, que esconderte. Que no te la atraparan. Era como un juego. Para ellos era como un juego. En el Sename dicen estar colaborando con este caso, que aseguran no es fácil de investigar debido al paso de los años. En estos casos, como la víctima es la única que tiene la prueba, en el fondo, a través de su relato, su daño, es solo eso lo que se puede explotar en el fondo. Y el hecho de que haya ocurrido hace 10 años, la dificultad es por la edad de la víctima, quizás sus recuerdos, el daño asociado a eso. Y bueno, es la
La investigación la que tiene que arrojar los antecedentes que permitan el día de mañana condenar a una persona. ¿Todavía quedan funcionarios de esa época en el centro galvarino, no? Sí, hay algunos que todavía quedan de aquella época. ¿El testimonio de ellos también puede ayudar mucho? Sí, sin duda, y todos van a colaborar y se encuentran también en eso, colaborando en toda aquella diligencia que solicita el Ministerio Público. Llevamos todos los antecedentes que logramos recopilar a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. Ahí hay un grupo de detectives dedicado especialmente a investigar casos relacionados con el Sename. En este momento, la Brigada de Delitos Sexuales mantiene una orden de investigar que fue emanada al Ministerio Público por un caso de una denuncia que hizo una niña que actualmente denuncia hechos que ocurrieron en su infancia en un centro del Sename, de Galvarino específicamente, por abuso sexual y maltratos. ¿Tienen un plazo para esta investigación definido? Ese plazo lo determina el Ministerio Público. ¿Y eso puede extender de cuánto tiempo más o menos? Por ley la investigación puede durar hasta 2 años. Estamos dando cumplimiento a todas las instrucciones del Ministerio Público, como entrevistas a la víctima, testigos, y estamos en coordinación directa también con la directora del CREAL de Galvarino, y además estamos indagando los motivos por el ingreso de esta niña en su oportunidad. El caso de María, hoy después de años, por fin está en manos de las autoridades. Y eso refleja que ella no tuvo ningún espacio al interior de la residencia mientras estuvo ahí, supuestamente para ser protegida en sus derechos, no tuvo ningún espacio de escape en términos de entregar información que a ella le resultara un mecanismo fiable y confiable para poder sentirse protegida. Y desde ahí es necesario que esos mecanismos existan, que se arbitren las medidas por los centros con un control estricto de parte de la autoridad que los dirige para efectos de ver cómo los niños tienen condiciones para denunciar, cómo esas denuncias van a ser protegidas en términos de la información que se entregue y cómo se les asegura también que el hecho de esa denuncia no va a significar para ellos consecuencias negativas o algún tipo de castigo o situaciones de esa índole, sino que por el contrario va a gatillar mecanismos de protección efectivos a su respecto. Yo saber si están esas personas ahí en el hogar y quiero que las saquen. Eso necesito yo, que mi conciencia quede en paz, ayudando a los niños que están ahí y siguen haciéndole el mismo daño. Necesito sanar, dejar de pensar, porque eso al final del cabo quiero dejar de pensarlo, porque uno dice, pero ¿cómo todavía se acuerda? Pero sigue ahí, aunque no quiera, de repente me acuerdo y sigue ahí. La historia de María por fin fue escuchada y su caso hoy está siendo investigado por las autoridades. Han pasado 10 años desde el hecho, pero ella recién ahora tuvo el valor de exponerlo. Por eso es tan importante la imprescriptibilidad en estos delitos que dejan secuelas de por vida.